porque ya tenemos el tiempo encima. Pues bueno, entonces bienvenidos, compañeros. Voy a compartirles mi pantallita. Y vamos a comenzar con la conferencia. Estructuras de personalidad del adicto, ¿no? Ahí alguien me hacía la observación de que no se les llama adictos, ¿no? Tiene razón, son usuarios de sustancias psicoactivas o personas en situación de consumo problemático de sustancias o personas en condición de adicción, ¿no? ¿Por qué la diferencia de nombres? Principalmente por el asunto del estigma, ¿no? Cuando tú le colocas un estigma a alguien, por lo general tienden a actuar la gente en base a la etiqueta que le pones. Si nosotros nombramos a nuestros pacientes adictos, van a comportarse como adictos principalmente porque lo adhieren a su identidad. Es muy diferente decir eres un adicto a decir eres un usuario en situación de consumo de sustancias problemáticamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues porque estoy nombrando la acción o estoy nombrando la condición de la persona y que eso no la define como tal. Quise hacer esta aclaración porque también tiene que ver con el asunto de las personalidades. Es muy importante que sepan que aunque nosotros estudiamos en las clínicas las personalidades que entran a nuestra clínica, es muy complicado o más bien contraproducente decirle al paciente qué tipo de personalidad tiene. ¿Por qué? Porque también es una etiqueta. Es una etiqueta profesional, obviamente es todo un cuadro clínico de síntomas, de características, pero si nosotros vemos a un paciente que tiene un trastorno de la personalidad, es decir, tiene una personalidad patológica, la verdad, pues ¿qué es lo que va a pasar? Yo le pongo la etiqueta de que eres histriónico, eres narcisista, eres limítrofe, eres esto, eres lo otro, y lejos de ayudarlo, ¿qué es lo que sucede? El paciente se adhiere la etiqueta a su identidad, lo cual no debe de ser porque personalidad no es lo mismo que identidad, y entonces comienza a justificar todas las cosas que hace y que en muchos casos resultan problemáticos para los demás. Y en ese sentido también recalcar que es bien problemático trabajar terapéuticamente con ellos, porque uno tiene que cuidar mucho su lenguaje con ellos. Si uno dice una palabra mal colocada o uno hace un comentario que pareciera fuera de contexto, lo agarran, se lo apropian para poder justificar las cosas que ellos van a hacer o que han estado haciendo durante su consumo, ¿no? Bueno, es que sufrí de agresión física cuando era niño, entonces se vale que esté triste, se vale que esté consumiendo, que lastime a las personas que me lastimaron. Entonces sí, es bien importante eso. Es una parte de las características que tiene una personalidad adictiva, ¿sí? Entonces, pero bueno, para iniciar con el tema de la personalidad, quisiéramos hablar un poco sobre qué es la personalidad, ¿sí? Acá nosotros vamos a entender la personalidad como un conjunto de conductas, de emociones y de pensamientos que son estables durante la vida de una persona, ¿sí? La personalidad tiene dos características, ¿no? La parte biológica y la parte ambiental. Es decir, un sujeto que presenta una conducta con cierta estabilidad define parte de su personalidad, ¿sí? Entonces, obviamente para hablar del tema tenemos que definir la personalidad. Hay un componente genético, hay un componente orgánico, biológico, y hay un componente social. Obviamente, aunque realmente el campo más estudiado es el carácter, el temperamento resulta actualmente ya muy atractivo, ¿no? Hay algunos investigadores como Clounier, si no mal recuerdo, así se llama, donde comienzan a estudiar el temperamento y estos investigadores comienzan a ver que hay algunos rasgos del temperamento que ayudan a predecir el tipo de personalidad que puede llegar a tener ciertas personas, ¿no? Un rasgo del temperamento, por ejemplo, es la búsqueda de nuevos estímulos.
Y, por ejemplo, las personalidades dramáticas del clúster dramático, del clúster B, tienden mucho a buscar nuevos estímulos, a aburrirse muy fácilmente con lo cotidiano, con lo rutinario. Y entonces, es como un elemento importante que creo que se debe de explorar más. Sin embargo, en la práctica clínica es un poquito más complicado llevarlo, utilizarlo para intervenir con el paciente, ¿no? En mi caso, yo lo utilizo para psicoeducar al paciente, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Bueno, es que tienes este rasgo de personalidad, ¿no? Le digo, es que eres así, no pongo nombres, sino describo acciones o describo situaciones para que él entienda cómo es él. Y de esa manera yo le digo, ¿sabes qué? Pues es que tú eres una persona que le gusta buscar nuevos horizontes, que le gusta romper límites, que le gusta romper con lo rutinario. Entonces, para generar tu proyecto de vida, obviamente yo no te voy a poner a escribir que vas a necesitar estar dentro de una oficina haciendo contabilidad o haciendo papeleo, porque eso sería contraproducente para mi paciente, porque no se va a sentir satisfecho con su vida. Y si no se siente satisfecho con su vida, si siente que su vida no tiene sentido, si siente que no está haciendo lo que a él le gusta, pues obviamente lo más probable es que recaiga. Y además en este ámbito, y volviendo un poquito más atrás, creo que es importante tener también la diferencia entre una personalidad y un trastorno de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Una personalidad sana es una personalidad flexible, que se puede adaptar a ciertos ambientes, que puede encontrar cierto grado de resiliencia, por ejemplo. Un trastorno de personalidad es aquella persona que tiene rasgos de personalidad muy rígidos. Y actualmente no solamente son los rasgos rígidos, sino también tiene que ver con la flexibilidad excesiva de estos rasgos, ¿no? Por ahí está, por ejemplo, los trastornos, por ejemplo, puede ser un evitativo, un ansioso, que puede ser totalmente ensimismado, ¿no? Y que puede estar muy rígido al momento de hacer algún tipo de actividad. En nuestra práctica hemos tenido pacientes con este tipo de trastorno de personalidad evitativa o ansiosa, y nos comentan, ¿no? En las sesiones, es que yo no salgo porque me siento mal, ¿no? Me da mucha ansiedad salir a la calle, me da mucha ansiedad salir a la escuela. Si tengo que hacer una exposición, pues ahí no puedo. Entonces, lo que prefiero es fumar una marihuana, ¿no? Esa es una de las características de algunas personalidades evitativas. Tienden a la marihuana, más que nada, ¿sí? Muy bien, ahora hay que entender, eso lo dije en la anterior conferencia, y de que para nosotros es cada vez más complicado tratar con los pacientes porque cada vez están llegando cuadros más complicados y cuadros más graves. Ahorita, antes, como les decía, te llegaba el alcohólico puro, te llegaba aquella persona que tenía síntomas depresivos, rasgos narcisistas o estructura narcisista o rasgos dependientes, rasgos depresivos. Entonces, era relativamente sencillo, ¿no? A lo mejor rasgos antisociales. No había como tal un trastorno de personalidad, solo estaba la situación del consumo de sustancias y entonces podías lidiar fácilmente con eso. Hoy cada vez es visto más en la sociedad, no solo en la población que nos llega, que hay más estrés, hay más problemas económicos o situaciones estresantes en el aspecto de lo económico. Ahorita, por ejemplo, tenemos una crisis sanitaria con este asunto de la pandemia y entonces el factor ambiental afecta bastante a las personalidades del individuo. Hay que tener en cuenta que la personalidad es como el mecanismo de defensa para lidiar con el mundo. O sea, si llega una persona a mi vida, me enamoro de ella y esta persona me deja, la manera mía para poder lidiar con esa situación es mi personalidad, ¿no? Hay algunos que simplemente se tiran al drama, como por ejemplo lo haría un histriónico, hay unos que se van a pasar rogándole mil y un veces que no los deje, como por ejemplo lo haría un dependiente, hay otros que nada más pues lo devaluarían, sí, vete, ¿no? Eres muy poquita cosa para mí, como lo haría un narcisista, ¿no? Entonces, cada uno tiene su manera de lidiar con los problemas y con el mundo. ¿Cuál es el asunto? De que
hay situaciones cada vez más complicadas a nivel social, a nivel familiar, que es lo que estamos viendo que nos están llegando familias cada vez más complicadas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente se ve reflejado en la personalidad del individuo, donde ya hay algo que se llama patología dual. No solo tenemos que lidiar con la adicción, tenemos que lidiar con el trastorno de personalidad, tenemos que lidiar con a lo mejor una depresión mayor, un trastorno de ansiedad generalizado, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o bipolaridad, o depende de algunas otras condiciones aledañas, ¿no? Ahorita pues, los rasgos psicóticos o los síntomas psicóticos son los que se encuentran más comúnmente junto con la depresión y con la ansiedad y el déficit de atención, debido al tipo de sustancias que consumen. Ahorita la droga que más nos llega acá es cocaína y cristal. El cristal sobre todo, ¿no? Que es una droga que se está extendiendo demasiado en México y entonces nos está trayendo a cuadros, personas o pacientes muy complicados, ¿no? En ese sentido. Ahora, ¿qué tipo de personalidades son las que recurrentemente llegan a los centros de adicciones? Son personas de trastorno límite de personalidad, principalmente son personas narcisistas, antisociales, pueden llegar a ser histriónicos, y hemos visto, por ejemplo, que en el cuadro del alcoholismo hay una fuerte tendencia a características dependientes de personalidad. ¿Sí? Y depresivas. Hay depresivas. Ese es un tema bien importante. Muchos de los que llegan acá, sean de la estructura de personalidad que sean, tienen algún tipo de depresión. Eso es algo que está ahí como muy presente con ellos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí les pusimos una lámina con los 3 grupos que pone el DSM para abordar algunos, por ejemplo, el trastorno paranoide, trastorno esquizoide, trastorno esquizotípico. Aquí también es muy, muy frecuente, pero digamos que en una población de 30 personas, uno tiene un rasgo o tiene un trastorno esquizoide de personalidad. Son muy ensimismados, no están en la población, pueden llegar a devaluar a los compañeros, no se sienten cómodos con ellos. También hay como psicosis ya orgánicas por el uso de sustancias que van entre lo esquizoparanoide principalmente, ¿no? Ya en una situación psicótica, es muy complicado el trabajo con ellos, porque no solamente necesitan la atención psicológica, sino psiquiátrica, médica, de trabajadores sociales, acá hablamos de operativos, que estén siempre al pendiente de estas personas, ¿no? Entonces el trabajo con este tipo de personalidades es un poquito complicada, ¿no? Siempre tenemos que estar en comunicación con el psiquiatra, ¿no? O más bien con el área médico, porque, por ejemplo, por lo general no va a haber un psiquiatra en una clínica, es muy costoso, es especialista, entonces lo van a contratar de manera esporádica. En caso de que considere necesario el psicólogo que necesita verlo el psiquiatra, de que necesita una valoración para saber si necesita un tratamiento farmacológico, nosotros, por ejemplo, tratamos de leer o leemos directamente el informe que da el psiquiatra, ¿no? Muchas veces no estamos de acuerdo porque hay que ser sinceros, ¿no? Como psicólogos, o por lo menos a nosotros nos formaron para que para hacer un diagnóstico, una evaluación certera, se necesitan de 5, 6, 7 sesiones, ¿no? Aplicando instrumentos, aplicando entrevistas, haciendo observación clínica. Aquí que, por ejemplo, la observación clínica se facilita mucho. Y de pronto llega un profesional de la salud que a veces incluso en una entrevista de 20 minutos y revisando el expediente ya tiene el diagnóstico y ya hace la medicación. La verdad es que a veces sí se nos hace un poquito increíble cómo trabajan el área psiquiátrica en el ambiente privado, porque realmente no, o sea, no conozco si es ya un protocolo ya establecido, donde pues, literal así, este síntoma más este síntoma más esto y automáticamente hay que dar este medicamento, ¿no? Entonces, sin embargo funciona, aunque en el diagnóstico no siempre estamos de acuerdo, estamos en discordancia con el psiquiatra, con el especialista. Obviamente tiene mucha más formación que nosotros. Sin embargo, la verdad es que no, tampoco somos unos novatos, o sea, hemos estado estudiando constantemente, nos hemos formado con también especialistas psicólogos que ya llevan muchos más años que nosotros en este ambiente y están de acuerdo con nosotros, ¿no? De que de pronto el psiquiatra parece que hace un diagnóstico de vapor.
Sin embargo, hay algunos psiquiatras que sí parece que tienen un muy buen ojo clínico y por lo menos llegan a ver rasgos de personalidad o se atreven a decir, esta persona tiene este trastorno de personalidad, ¿no? Como por ejemplo el trastorno narcisista, el trastorno antisocial, el trastorno dependiente, que por ejemplo hay mucha predominancia en este ambiente del trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? De pronto nos llegan pacientes muy arrogantes, que obviamente dicen que no saben por qué están aquí, que no tienen problemas, que todo está bien, que es parte lo voy a poner así, de la personalidad del adicto, ¿no? Voy a decir adicto por mera conveniencia lingüística para no decir usuario de consumo de sustancias, en situación de consumo de sustancias problemático, que es demasiado largo. Pero es de pronto muy característico el tipo de pacientes que nos llegan o la manera en la que se llegan a comportar los pacientes acá. No propiamente de una personalidad propia del paciente adicto, sino que es como características propias de esta población, que llegan, primero, sin conciencia de la enfermedad, ¿no? Llegan sin saber por qué están acá, ¿no? Lo cual a veces se te hace, o por lo menos a mí se me hace muy absurdo, o se me hace muy increíble, de que de verdad no sabes por qué te internaron, ¿no? Y cuando hablas con la familia, dicen, no, te dicen toda la historia donde hay muchos problemas, violencia, un buen de cosas. Y acá un punto importante en el ámbito ya psicoterapéutico es que el uso de la sustancia tiene una función para ellos. Cuando se vuelven narcisistas es porque el yo se está desestructurando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tratan de estructurarse a través del hacer una devaluación al otro, ¿no? Por ejemplo, aquí en el ámbito clínico, a veces el psicólogo se ve como muy presionado para que uno le diga al chavo, ¿no? O que salga totalmente recuperado, sin ningún tipo de adicción, y le dicen, es la consigna, ¿no? Es que tienen que quitarle eso. En 3 meses, ¿no? En 3 meses. En 12 sesiones. Y además, aquí el punto importante es que nosotros no tenemos que quitar nada. Nosotros solamente vamos a decirle al sujeto, oye, estás dándote cuenta que está ocurriendo esto en tu vida, y a lo mejor lo cacha y a lo mejor decide no ser. Y ese es un asunto, creo que podemos hacerlo de otra conferencia, ¿no? El ámbito de la psicoterapia en adicciones. Que es muy complicado porque estás sujeto a muchas presiones. Sí, y bueno, pasando al tema de los rasgos de personalidad que nosotros hemos notado predominantemente en la población, al menos con la que hemos estado trabajando en estos momentos, y que pensamos que pueden llevar a un consumo de sustancias independientemente de el tipo de personalidad que tenga según el DSM-4, son las siguientes, ¿no? Una de ellas es la transgresión, es decir, muchas personas acá consumen con el hecho solamente así lo ponen, ¿no? Literalmente, de joder al otro, ¿no? Consumen porque quieren hacer enojar al otro, consumen porque les satisface ver al otro llorando. Esa es una característica, por ejemplo, antisocial y narcisista que vemos acá en la población y que está presente en neurosis muy tranquilas incluso, ¿no? Un obsesivo compulsivo puede ser alguien transgresor por el solo hecho de haber caído en el uso nocivo de sustancias psicoactivas, ¿no? Otra es la búsqueda de nuevos estímulos. Mucha de la población acá dice es que me siento tal, me siento mal y entonces tenemos que consumir más cosas porque nuestra vida pues ya está como muy plana. Entonces es lo que hacen regularmente estas personas, ¿no? Buscar nuevos estímulos. Poca tolerancia al dolor. Son personas que se les dificulta encontrar formas para poder eh, sacar emociones, sacar ansiedades, frustraciones. Entonces, la poca tolerancia al dolor y a la frustración los vincula a un tipo de consumo de sustancias, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única forma que tienen para poder solucionar algunos problemas, ¿no? También hemos visto poca autonomía, son sujetos que les gusta estar siempre observados, vigilados, un tipo de narcisismo no hay presente en este sentido, además de rasgos dependientes. Hace poco hablando con la población acá, ellos me decían es que nosotros, por ejemplo, recaemos porque estamos en una zona de confort. Es un lugar cómodo para ellos, no encuentran ningún tipo de incomodidad en este sentido, ¿no? Y, por ejemplo, algo que decía en este sentido Freud o Siegel Lacan, es que uno se enamora de su síntoma.
y hay que entender que el uso de sustancias es un síntoma de ellos. Se enamoran, se sienten cómodos ahí, aunque estén sufriendo, ¿no? Yo creo que quiero resaltar esta parte donde ese es el problema de las clínicas. Las clínicas, y más si impera el modelo cognitivo-conductual, piensan que el problema por el que llega un paciente aquí es la adicción. Yo no digo que sea el problema, es el pretexto, porque en muchas ocasiones los pacientes consumieron durante mucho tiempo con la mirada negligente, con la vista gorda de la familia. ¿Por qué llegan acá? Por una gota que derramó el vaso. Y esa gota que derramó el vaso puede ser violencia, infidelidades, falta de confianza, falta de credibilidad, falta de amor, donde solo están unidos por el mero hecho de estar unidos, porque se supone que somos una familia, pero no estamos unidos por una convicción de querernos los unos a los otros o de ser feliz. Muchos de los comportamientos del adicto están muy relacionados con sus vínculos familiares. Y, por ejemplo, esto, retomando lo de la transgresión, o sea, es eso. Muchos adictos vienen de familias muy caóticas o de familias con una serie de reglas o de disciplinas muy estricta y hostigante, ¿no? Donde de pronto deciden muchas cosas sobre la persona, deciden qué escuela tienen que ir, qué ropa tienen que vestir, qué amistades tienen que tener y qué es lo que quiere una persona a la que le estás hostigando constantemente con esa clase de presiones. Quiero ser libre. ¿Y cómo es mi manera de ser libre? Lastimándote para que te alejes. ¿Cómo lo voy a hacer? Justamente con lo que me pides que no haga, consumir. Entonces se vuelve un círculo vicioso porque el usuario consume, la familia se vuelve todavía más rígida, todavía vigila, todavía más, y entonces el que hace, pues consume más o consume otra vez cuando sale de otro proceso de internamiento, y entonces es un cuento de nunca acabar, ¿no? Ahorita estoy trabajando con algunas familias donde quiero cortar eso tomando decisiones ya difíciles, y esto estoy hablando con pacientes que ya llevan 7, 8 internamientos, o sea, que ya llevan un ciclo de repetición constante de la misma historia una y otra vez, y donde hay que hacerles ver de que incluso el paciente parece que le gusta estar ahí, parece que necesita estar ahí, constantemente rescatado por la familia, aunque se queje de ello. Y bueno, ese tema es bien importante, ¿no? A veces cuando uno estudia algunos manuales sobre adicciones o sobre situaciones de abuso físico, de violencia, tienen una serie de características, ¿no? Por ejemplo, es que hay baja escolaridad o violencia intrafamiliar o pobreza o pocas habilidades sociales. Y eso realmente no dice nada. Cuando uno está trabajando ya con la población, te das cuenta que lo que menos importa es si no tiene o no un nivel alto de estudios, ¿no? Sino qué es lo que generó que tuviera esa baja académica, qué es lo que generó que tuviera esa agresión contra su esposa, contra sus hijos. O sea, es ahí donde está el trabajo importante con esta población, no tanto como definirlo, ¿no? Y bueno, ayudarles a usar la palabra. Muchas veces esta población no sabe cómo decir estoy enojado, estoy triste, estoy alegre, y entonces se mueven de arriba o abajo. Otto Kemper, por ejemplo, ha tratado de definir a las adicciones como un trastorno de personalidad límite, ¿no? Solamente es límite y se tiene que atender como si fueran trastornos de personalidades límite, aunque tengan características obsesivas, ¿no? Y en ese sentido creo que a veces los teóricos no llegan a tener todavía muy claro qué es lo que ocurre con una adicción. Acá nosotros, por ejemplo, lo que trabajamos es el ámbito relacional, ¿no? Es como si tú te relacionaras con una persona, ¿no? Si tú consumes una cerveza, la relación que tú tienes con esa cerveza es la misma relación que tú tuviste en otros ámbitos, ¿no? En un ámbito social o familiar. Uh-huh. Rapidísimo, porque ya faltan 10 minutos para que acabe la conferencia, es lo que odio de Zoom, que nos deja bastante limitado el tiempo. ¿Cuáles son las personalidades que más nos llegan? Antisociales, narcisistas, límites, histriónicos, que en menor medida, histriónicos casi no tanto, dependientes y paranoides, ¿no? Ya lo demás, las demás estructuras son como que se añaden, pero no son principales, ¿no?
la población que nos llega aquí, ¿no? Estoy hablando de Morelos, Morelos, México. Eh, Sin embargo, pues parece que en los congresos y en los lugares donde hay profesionales exhibiendo su experticia en las adicciones, están de acuerdo con lo mismo, ¿no? Son las personalidades que llegan. Mucho antisocial, ¿no? También nos llega mucho antisocial, transgresores de reglas, donde no tienen un sentido de vida, donde violan demasiado los derechos de los demás, tratando de generar una destrucción en el exterior para no ver la propia destrucción que hay dentro, en el mundo interno del paciente, ¿no? Entonces, hay que entender que la manera de actuar del paciente tiene mucho que ver con algo mucho más profundo, perdón. Con algo mucho más profundo. Y como dice Cristian, creo que se están confundiendo las causas con las consecuencias, en ese sentido, ¿no? Estamos pensando que el problema o lo que está llevando a los chavos o a la gente a consumir sustancias es, ¿sabes qué? Es que dejó la escuela y por eso, al no tener oportunidades, se frustró y por eso consumió. Oye, bueno, entonces tú te preguntas, bueno, ¿y qué pasa con su red familiar? ¿No? Bueno, ¿y qué pasa con sus amistades? Bueno, ¿y qué pasa con la red, por ejemplo, propia de la escuela? ¿No? Te das cuenta que hay deficiencias en todos lados, no solo en la familia, también en la comunidad, porque hay delincuencia, hay pobreza, hay prostitución. La familia con muy pocas habilidades sociales como para poder lidiar con los problemas, y la escuela que a veces está nada más por estar, tratando de cumplir con su papel, pero no con la suficiente estructura como para poder ayudar a cada uno de los alumnos, y en muchos casos siendo ineficiente para evitar que esto suceda, ¿no? Que abandonen la escuela. Pero pues es solo la consecuencia última de un gran problema muchísimo mayor. Y lo mismo es la adicción, es la punta del iceberg. Por eso concentrarse en que acabe el consumo, yo creo que es estar muy ciego sobre el gran problema que tenemos entre manos. Y por eso es tan complicado trabajar con ellos. No basta con que dejen de consumir. Tienen que arreglar muchos otros problemas. Y bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Nos gustaría escucharlos lo poco que queda del tiempo. No, bueno, saludos a Rojas, que creo que nos, no, Aida. Aida que nos ve desde Costa Rica. No, ya somos internacionales. Pues, ¿Ya ves? Está, pues, todo. No sé, es complicado si quieren trabajar en adicciones, ¿eh? Obviamente es complicado en la clínica, porque aparte no hay muchos lugares donde ejercer. Y una clínica de adicciones es, por lo menos en México, casi el único lugar donde puedes tener un trabajo estable. Y eso con sus reservas, ¿no? Yo les diría, para aquellos que quieren trabajar con adicciones y específicamente un trastorno de personalidad, yo diría que dependiendo del caso lo vuelvan una prioridad en su plan de tratamiento. En mi caso es una prioridad los rasgos depresivos o dependientes en un paciente que es alcohólico, por ejemplo, o en un paciente que por ejemplo, consume debido a la transgresión, a que quiere joder a su familia debido a que se siente muchas veces herido. Le pongo mucho énfasis al trabajo de la transgresión, ¿no? En el caso de los antisociales, no tanto en que le hallen un gusto o desarrollen empatía, que no lo van a hacer, que en muy pocas ocasiones llegan a desarrollar empatía o llegan a desarrollar las habilidades que necesitan. A veces es simplemente el darles una alternativa a qué hacer cuando la persona se siente herida, ¿no? En este caso, pues pone un límite, ¿no? A desarrollar más bien habilidades sociales para resolver conflictos. A veces desarrollar identidad y autoestima. Hay algunas que parecerían más bien, y ese es otro punto, ¿no? Porque pareciera que a veces somos los enemigos, ¿no? De nuestros pacientes. Se cuidan de nosotros, se cuidan de lo que dicen, lo que no dicen, son muy cautelosos, y a veces es difícil trabajar con eso, trabajar para generar la suficiente conveniencia en el espacio terapéutico. Ahí nos hacen una pregunta importante: ¿cómo atender a una persona, a un adolescente con adicción a varias drogas, ¿no?
internamiento. Yo creo que es importante ir midiendo también qué es lo que ocurre en el hogar, ¿no? A veces, o creo que la mayor parte de las veces los adolescentes que entran en el ámbito de las drogas es porque ya no encuentran un sostén adecuado en la familia. ¿Y qué lleva a esto? Lleva a buscar lugares, puntos de ventas de drogas, puede llegar incluso a los chavos a meterse en el narcomenudeo, el narcotráfico, y bueno, obviamente el pronóstico puede ser desfavorable si no se atiende a tiempo. Creo que es importante saber, ¿no? Esta situación. Yo creo que antes del internamiento, creo que lo importante sería, en principio, promover o incentivar a que se vaya a una terapia por fuera. Si la terapia no funciona, yo creo que ya podría ser un punto de atenderlo así. Sí es el camino correcto el que dice Cristian por el asunto del contagio social. Luego los internan por internarlos desde la primera bachita que se echan de marihuana los internan y de pronto descubren un mundo de cosas donde ven a muchas personas que consumen sustancias todavía más fuertes y está cabrón, está cabrón, mejor, como dice Cristian, primero con un terapeuta individual. Sin embargo, no sé qué tan funcional sea si sigue consumiendo, porque en muchas ocasiones o por lo menos yo he visto que un paciente que consume, no trabaja, no trabaja a nivel terapéutico, ¿no? Sin embargo, los adolescentes responden bien, ¿no? Responden bien en el aspecto de que son resistentes a iniciar el trabajo terapéutico, pero cuando descubren que el terapeuta está ahí para ayudarlos y que se están sintiendo mejor al hablar de sus problemas, son muy cooperativos, ¿no? Entonces, es básicamente es eso. Primero, intervención individual con el paciente y en caso de que siga consumiendo, internamiento, ¿no? Porque a veces el propio consumo destruye todos los avances terapéuticos en el espacio individual. Y hay otra pregunta, ¿no? Me voy a limitar a la pregunta, ¿no? Es normal, ¿cómo dice? Mi pregunta es que si es normal que ahora ella esté cortándose las muñecas, se le ha dificultado relacionarse con el resto de las niñas. Hay que entender que el uso de sustancias tiene una función para los sujetos. Y si tú le quitas el uso de esa sustancia, pues ¿qué queda si es la única defensa que ha tenido contra el mundo? Vivir en la realidad que vivimos es muy difícil. Imagínense para alguien que se le quitan las herramientas que ha conocido hasta ese momento. Entonces, a veces hay que ver esta otra parte. Por eso es importante también el trabajo cognitivo-conductual para que sepa qué hacer en ciertos casos. Yo creo que habría que darle seguimiento a esa chica en ese sentido. Sí, así es. Una de las cosas rapidísimo es que nos dijeron una frase, ¿no? Hay que hacer que circule la palabra, ¿no? Es una frase algo romántica, pero es que creo que es cierto. De pronto pareciera que nuestra sociedad está más enfocada a actuar antes de hablar. Eso que suena un poquito tonto, pero voy a poner un ejemplo rápido de mi vida. Yo tengo un vecino que me paga, compartimos internet él y yo, y entonces las primeras veces no me pagaba, ¿no? Y no sabía, el primer mes no me pagó y no sabía por qué, ¿no? Entonces, le platico este problema a mi padre y él me dice, ¿sabes qué? Pues cámbiale la contraseña. Y le dije, no, pues ¿por qué no lo hablamos, no? Para ver qué está pasando antes de que tome acciones. No, no, no. Si él quiere el internet, te va a ir a buscar. Entonces, esa cosa tan sutil es algo que fomenta la adicción. No hables con la persona para resolver los problemas, actúa. Y a veces ese mensaje se traslada a, ¿sabes qué? Voy a ir a consumir para sentirme mejor antes de hablar contigo. Entonces sí tenemos que cuidar muchos mensajes. Bueno, ya nos despedimos porque ya nos queda menos de un minuto. Muchas gracias por los asistentes. Saludos a todos y hasta luego. Cuídense. No manches, no alcanza el tiempo.